Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. En este caso os voy a hablar de una de las aplicaciones más usadas de la teoría de la demanda que hemos visto en vídeos anteriores. Se trata del modelo renta-ocio. En concreto os hablaré en este vídeo primero sobre cómo se calcula el modelo, cuáles son los supuestos fundamentales del modelo, cuál es la restricción presupuestaria del modelo renta-ocio y cómo podemos analizar las preferencias de este modelo. En el siguiente vídeo os explicaré cómo podemos obtener la curva de oferta de trabajo a partir del modelo renta-ocio y a partir de la demanda de ocio que obtenemos de forma natural. También os hablaré de los efectos renta y efectos sustitución de una subida o una bajada del salario respecto a estas decisiones de oferta de trabajo y demanda de ocio. Empezamos viendo para qué puede servir este modelo. Este modelo es una aplicación, como os decía antes, del modelo de demanda individual visto en vídeos anteriores, es decir, seguimos suponiendo que los individuos somos racionales, seguimos suponiendo que nuestras decisiones de consumo van a depender de nuestras preferencias por un lado y de nuestras posibilidades de consumo por otro, pero en este caso nos vamos a centrar en unos tipos de bienes muy específicos que son el ocio y el trabajo. Entonces este modelo nos va a servir para saber por qué en unos países o en unas regiones se trabajan más horas que en otras a la semana o al mes, por qué unas personas deciden dedicar más tiempo de su vida al ocio o al relax que a trabajar y otros, sin embargo, trabajan más horas, por qué cada vez los jóvenes dedicáis más tiempo a estudiar y a prepararos para el futuro con respecto a sociedades y generaciones anteriores, por qué las edades de jubilación cambian en función de unos países o unas regiones y cuáles son las razones por las cuales un individuo puede querer jubilarse antes de la edad de jubilación, por qué en unos países o por qué en unas épocas las mujeres deciden trabajar más y hay otras mujeres que no deciden introducirse en el mercado laboral. Todas estas decisiones y todas estas aplicaciones se pueden ver fácilmente con el modelo de renta-ocio que vamos a ver en este vídeo. Empecemos, por ejemplo, viendo los supuestos que hay detrás de este modelo. Vamos a suponer que el día tiene 24 horas y que esas horas las vamos a dedicar a repartir nuestro tiempo entre lo que vamos a llamar ocio, que lo vamos a llamar con la letra H, y lo que vamos a llamar trabajar. Es decir, todo nuestro tiempo lo vamos a dedicar o bien a trabajar o bien a ocio. Llamamos trabajo a cualquier actividad en el mercado laboral por la que un individuo pueda recibir a cambio un salario, una remuneración. Lo vamos a suponer que es un mal, es decir, no nos va a aportar satisfacción o utilidad, pero a cambio nos genera ingresos a partir de ese salario que recibimos y esos ingresos o esa renta nos permite comprar y consumir bienes cuyo consumo sí que nos va a producir utilidad. Ese es el objetivo final de trabajar, poder consumir, poder comprar otra serie de bienes que nos reportan utilidad o satisfacción individual. Por otro lado, teníamos el ocio. Llamaremos ocio a todo aquello que no sea trabajar, es decir, a todas las actividades por las cuales no recibamos remuneración, ya sea tiempo dedicado a consumir, a la educación, al descanso, trabajo doméstico, etc. Este sí que es un bien, nos gusta, produce satisfacción o utilidad. En cuanto a las preferencias, nuestra utilidad va a depender únicamente de dos bienes. El que ya conocemos, ocio, que llamaremos H, y el consumo de bienes C, que es el que podemos obtener a partir de ganar dinero trabajando. Por lo tanto, nuestra función de utilidad U será una función que dependa de la cantidad que consumamos de bienes C y de la cantidad de horas que dedicamos al ocio. Ese consumo de bienes C va a ser un bien compuesto, como los que veíamos en vídeos anteriores, ya que, como su propio nombre indica, estará compuesto de todos aquellos bienes que una persona puede consumir con la renta que obtiene trabajando. Cumplirá todas las propiedades vistas en temas anteriores de las preferencias. Y para consumir bienes, como decíamos antes, vamos a necesitar dinero que ganamos trabajando, por lo que en nuestro eje vertical estará siempre nuestra renta o ingresos diarios, es decir, el salario que recibamos W por el número de horas que trabajemos, L, que serán aquellas que no dediquemos a ocio. Como veis en esta gráfica, el mapa de curvas de indiferencia de este tipo de preferencias se podrían representar como las que veis. En el eje vertical, como os decía, tendremos los ingresos diarios y en el eje horizontal tendremos las horas que dediquemos al ocio y de forma complementaria las que nos sobren las dedicaremos al trabajo. Igualmente, como cumplen todas las propiedades vistas en temas anteriores, cuanto más alejado del origen estemos, mayor utilidad nos reportará esa curva de indiferencia y por lo tanto esos consumos o esas combinaciones de consumo de bienes y ocio.
De la misma manera que veíamos con otra serie de bienes, tendremos curvas de preferencia para aquellas personas o individuos que prefieran el ocio respecto al trabajo, y esas curvas estarán más cerca del eje vertical y serán más verticales, es decir, tendrán una relación marginal de sustitución más elevada. Son aquellas curvas que representan a los individuos que están dispuestos a sacrificar una gran cantidad de renta para poder consumir ocio, es decir, son aquellos que les gusta más el ocio. Mientras que cuando tengamos curvas de preferencia más horizontales, es decir, con una relación marginal de sustitución inferior, serán curvas relacionadas con aquellos individuos que están dispuestos a renunciar a una cantidad importante de ocio con tal de incrementar un poco su nivel de renta. Serán aquellos que prefieran o que amen el trabajo. Por otro lado, tendremos la restricción presupuestaria. En este caso, la restricción presupuestaria tiene que ver con las horas que tenga el día, en este caso 24, y que solo podemos ganar dinero, es decir, solo podemos obtener renta trabajando. Por lo tanto, el consumo C, que hemos dicho que lo tendremos a partir de la renta que obtengamos trabajando, que será el salario por el número de horas que trabajemos, y como sabemos que el número de horas que trabajemos son aquellas que no dedicamos a ocio, nuestra restricción presupuestaria tendrá esta forma: C igual a 24 por W menos W por H. De la misma manera, si en lugar de analizar el día estuviéramos analizando la semana o el mes, habría que cambiar ese 24 por el número de horas que tuviera una semana o un mes. Suponemos además que el individuo de momento no tiene otra renta que no sea la laboral, ni ahorro acumulado. Esto nos servirá luego para extender el modelo cuando introduzcamos rentas no laborales o ahorro acumulado. Fijaros que la restricción presupuestaria, como veis, tiene la misma forma que tenían el resto de restricciones presupuestarias que veíamos. Serán líneas con pendiente negativa, donde la pendiente será el coste de oportunidad del mercado o precio relativo. En este caso, el precio relativo será siempre el salario W. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el consumo C será un bien compuesto, por lo tanto su precio será la unidad, y el precio del ocio es siempre el coste de oportunidad que tenemos por dedicarnos al ocio, que es lo que no obtenemos por no trabajar, es decir, el salario que estaríamos perdiendo por dedicarnos nuestro tiempo al ocio. Por eso, el precio relativo, la pendiente de la restricción presupuestaria, en este modelo siempre será el salario W. En vídeos posteriores os explicaré cómo se calcula el equilibrio para este modelo renta-ocio y algunas aplicaciones interesantes como la oferta de trabajo, el efecto renta-efecto sustitución y extensiones del modelo.